Queridos amigos de Mater Fátima, bienvenidos a nuestro programa Corazón de Mujer. Es un gusto tener con nosotros un invitado precioso. Estamos de manteles largos. Es el sacerdote Juan Razo García de la diócesis de Saltillo y estamos muy felices de tenerlo aquí porque es un gran sacerdote, teólogo, filósofo, estudió teología del cuerpo y nos va a hablar de un tema preciosísimo que necesitamos como familias, como esposos conocer, que es la Humanae Vitae de Pablo VI. Él estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, hizo un máster en Ciencias de la Familia, o sea que tenemos un tesoro de sacerdote, además de la presencia de Cristo en él, que agradecemos y que le damos gracias a Dios por todos estos sacerdotes que están siendo fieles al magisterio, que están hablándonos de la verdad y que están siendo verdaderos pastores para nosotros. Entonces, bueno, pues le pido al Padre, si nos puede hacer el favor de hacer una oración para empezar nuestro programa. Sí, muchas gracias, Janine. Y primero que nada, agradezco la invitación. Agradezco también a toda la gente de Mater Fátima que trabaja en este hermoso y necesario apostolado en nuestros tiempos. A todos los que están viendo esta transmisión, les agradezco muchísimo. Y bueno, pues realmente creo que los títulos no cuentan, más bien lo que cuenta es de lo que vamos a hablar es doctrina católica, es la doctrina de la Iglesia. Y creo que está al alcance de todos y la podemos comprender. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar y pedir la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que nos concedas tu Santo Espíritu para que todo lo que vayamos a decir sea inspirado por ti, sea en fidelidad a la doctrina de nuestra Madre la Iglesia, y que bendigas a todos los que van a escuchar este programa, esta transmisión, y les concedas también a ellos tu espíritu para poder comprender la sabiduría que procede de ti, para poder acoger con gusto la verdad que tú nos enseñas y sobre todo que les des la fuerza y la gracia que necesitan para vivir según esa verdad que nos hace libres. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si le parece, cuando hagamos el cierre, le damos gracias a la Virgen María. Sí, muy bien, me Ahorita parece empecé perfecto. pidiéndole al Padre, pero siempre quiero incluir a la Madre de Dios en todo este apostolado. Claro que sí, Padre. Uh-huh. Pues adelante, el programa es suyo. Nos encantaría escuchar pues de usted que es experto en teología, en toda esta teología del cuerpo, que nos hable de Humanae Vitae. Un poquito, ya hablamos la clase pasada de antecedentes, pero nos encantaría que nos empezara a hablar de qué sucedió, por qué esta respuesta del Papa Pablo VI ante el mundo, ¿no? Ante toda esta revolución sexual, ante toda esta contaminación del corazón de los esposos realmente. Así es, pues es un tema muy interesante. La encíclica Humanae Vitae fue publicada el 25 de julio de 1968. Así es que era el tiempo pues de todas esas revueltas de los jóvenes que tenían algunos fundamentos, algunas peleaban por algunos valores de verdad auténticos, pero también hubo excesos en lo que pedían y en lo que estaban peleando. Pero en los 60 fue una época de cambios, de muchos cambios, y esos cambios han seguido adelante, no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito eclesial. Era una época en que todo el mundo esperaba algo nuevo. Había que replantear todos los sistemas que había, los sistemas políticos, económicos, e incluso hubo quien quiso replantear todo lo que significa la Iglesia Católica y la misma doctrina, ¿verdad? Entonces, el Papa Pablo VI publica esta encíclica que había sido largamente esperada,
tanto por los pastores de la iglesia como por los fieles, sobre el tema de la paternidad responsable y de si es o no lícito a los católicos el recurso a los métodos anticonceptivos. Recordemos también que en aquel tiempo, pues lo que estaba de moda era la píldora anticonceptiva. Era como el descubrimiento de la época en lo que se refiere al matrimonio. Y pues la píldora era ofrecida como la gran oportunidad para varias cosas. La gran oportunidad, primero, para los matrimonios de no tener tantos hijos y poder supuestamente tener familias más pequeñas, lo que significaría, según esta oferta, significaría tener matrimonios más felices, hijos más cuidados, Bienestar. hijos más atendidos, más bienestar económico, una vida sexual más activa también en la pareja, que según esto beneficiaría toda la relación matrimonial. Entonces se prometían muchas cosas. Se prometía también sacar a la mujer de la supuesta esclavitud del hogar. Algunos pensaban que el trabajo de la mujer en la casa es un trabajo de sirvienta, una idea con la que obviamente ni el pensamiento de la iglesia ni los católicos coincidimos con eso, pero así se quiso presentar también al trabajo de la mujer en la casa y se prometía con esto liberar a la mujer de la esclavitud o supuesta esclavitud del hogar. Entonces, podemos imaginar que la píldora tuvo gran aceptación antes de que la iglesia pronunciara una palabra contundente. Hubo una gran aceptación por parte de muchos matrimonios de empezar a usar la píldora en su vida conyugal. También hubo una gran aceptación por parte de pastores de la iglesia, obispos, sacerdotes, que en la práctica, antes de que la iglesia hiciera este pronunciamiento más contundente a través del Papa Pablo VI, hubo ya sacerdotes y pastores que o predicaban diciendo que estaba bien para las parejas recurrir a la píldora para limitar el número de hijos, o también en la confesión lo permitían o lo aconsejaban. Entonces, ese era el contexto. El Papa, pues, después de escuchar una comisión que había iniciado a trabajar con el Papa Juan XXIII en tiempos del Concilio Vaticano II, luego sabemos que durante el concilio muere el Papa Juan XXIII, es elegido el Papa Pablo VI, y él continúa o permite que la comisión siga trabajando, aumenta el número de miembros a esa comisión. Un dato importante es que en esa comisión inicial estaba el obispo Karol Wojtyła, en aquel tiempo un joven obispo que después sería San Juan Pablo II, solo que él no pudo continuar con los trabajos de la comisión porque vivía en un país comunista que no le permitía entrar y salir con facilidad. Pero al inicio él estaba en esa comisión y precisamente por estar involucrado desde el principio, pues en esta materia, años después, él se animaría pues a presentar a toda la iglesia lo que llamamos la teología del cuerpo. Pero bueno, Padre, vamos a... Sí. ¿y en qué momento el cardenal Karol Wojtyła forma la Comisión de Cracovia? En ese inter, ¿verdad? Sí, sí, en ese inter. O sea, la forma para dar respuesta a la comisión del Así Papa Pablo es, VI. así es, así es. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo el mismo Papa Pablo VI habla del resultado que le dio la comisión, la propuesta que le hizo la comisión. Ahorita llegamos a ese punto. Pero entonces, bueno, vamos a empezar. Yo no tengo la manera de poner en la pantalla la encíclica, pero además no creo que sería muy atractivo porque son puras letras. Yo la tengo aquí en mi iPad, voy a estar leyendo algunos párrafos y haciendo comentarios. El Papa comienza hablando y esta frase me parece interesante, dice, el gravísimo deber de transmitir la vida humana. Atención, a los que están casados. El gravísimo deber
de transmitir la vida humana. O sea, el matrimonio de entrada, eso siempre lo ha entendido la iglesia así, y no solamente la iglesia. En la ley natural se ha entendido como que el matrimonio es para la procreación y la educación de los hijos. Pero especialmente para los bautizados, este deber es importante porque se trata de colaborar con la obra de Dios creador. Dios ha creado al hombre no solamente para esta vida. Sabemos que Dios nos ha creado con un destino eterno. Lo que Dios quiere, Él en su infinita bondad, en su amor infinito, Él quiere producir vida, Él quiere dar vida. Él es la vida con mayúscula y Él quiere comunicar vida y ha creado vida. Vida que no podemos ver porque hay un universo invisible. Dice la Escritura que hay miríadas de ángeles en el cielo, ¿verdad? Y esa es vida que Dios ha comunicado. Y Dios ha creado la vida aquí en la tierra, no solamente con miles y miles de especies de plantas, de animales, pero Dios ha querido coronar la creación visible con un ser que fuera su imagen y semejanza. Y ese es el hombre. Entonces, entre todo lo que existe en el mundo y en el universo visible, lo más valioso para Dios es el hombre. Una vida humana, un solo ser humano vale para Dios mucho más que todo el resto de las criaturas que no son personas. Eso es maravilloso, el valor que tiene la vida humana, porque somos imagen y semejanza de Dios. No solamente eso, Dios ha querido elevar nuestra naturaleza llamándonos a la vida de la gracia aquí en la tierra y quiere todavía completar esa obra. No le basta a Dios darnos vida de gracia aquí en la tierra, Él quiere darnos la gloria en el cielo. Así es que la intención del Señor, del Dios creador, al dar la vida al hombre, fue desde el principio que estuviera en el cielo, eternamente gozando de su gloria, compartiendo su gloria. Entonces, pensemos en esto, qué valioso es el ser humano. Si Dios quiere que abunde la vida de seres que no son personas, plantas y animales, y hay tanta diversidad maravillosa, tan hermosa, ¿cómo no va a querer Dios que abunde la vida humana? Así ¿Y es. cómo no va a Como querer dice, Dios? ¿Sí? perdón, como dice la Escritura, ¿no? ¿Quién es el hombre que merece tan grande redentor? Así es, así Es es. una preciosidad el pensar que somos tan grandes a sus ojos y que nos dio un don especial, el ser co-creadores. Bueno, tanto ama Dios la vida humana que entregó a la muerte a su propio Hijo divino. Pensemos en eso también. Si queremos saber cuánto vale la vida humana para Dios, pues pensemos en lo que fue capaz de hacer. Como dice el pregón pascual, para salvar al esclavo entregaste al Hijo. Este misterio sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra imaginación, ¿verdad? Pero así es el misterio del amor de Dios. Ahora, en este contexto podemos entender por qué el Papa dice es un gravísimo deber para los matrimonios cristianos comunicar la vida. Ese debiera ser el deseo de todo aquel que se siente llamado al matrimonio, querer darle a Dios hijos. No solamente engendrar esto no tiene que ver para nada con los que atacan las posturas de la iglesia y dicen, la iglesia lo que quiere es que los matrimonios tengan hijos de manera irresponsable. No. Nunca se ha dicho que los esposos cristianos, católicos, deben de tener todos los hijos que físicamente puedan tener. Esa no es la enseñanza de la iglesia tampoco, ¿verdad? Así es como quieren presentarla los que atacan nuestra doctrina. Pero nosotros hablamos desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, yo sacerdote, Dios me eligió a no tener una familia, no formar una familia, no tener esposa, no tener hijos, pero me eligió para ayudarlo a salvar las almas. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un sacerdote? ¿Que quiera salvar muchísimas almas o que solo quiere salvar poquitas? Que quiera comunicar la vida de gracia a muchísima gente, al mayor número de gente posible, o que diga, no, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a salvar solamente 10 almas en todo mi ministerio sacerdotal, pero a esas 10 almas lo voy a cuidar muchísimo.
Yo creo Sí, que sí, sí, ningún obispo aceptaría un sacerdote con este pensamiento, ¿verdad? claro, claro. Se supone. Y Ujú, nosotros como matrimonios, bueno, mi esposo y yo, que tenemos 4 hijos, 2 en el cielo y 2 niñas aquí en la tierra, Dios nos hace partícipes de ese don enorme, sí, co-creadores, así es. y nuestra misión es que nuestras hijas le den gloria, Claro, claro. le No den vas a gloria. engendrar. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, no por mandarlas a Harvard, a la mejor universidad. Lo que tenemos que hacer como misión es que nuestras hijas, en todo lo que hagan, le den gloria. Así es, para que puedan llegar al cielo, que es su destino eterno, ¿verdad? Eso es cierto y es algo que todos los matrimonios deben tener en la mente. Los hijos son para Dios, son de Dios, son para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y al darle gloria a Dios, también los padres se benefician de los hijos, ¿verdad? Si los enseñan, los educan para que sean buenos hijos de Dios, seguramente van a ser buenos hijos también de ellos, ¿verdad? Entonces el Papa recuerda ese gravísimo deber, luego dice que en todos los tiempos este deber de dar vida de los casados ha sido, ha provocado serios problemas de conciencia en los cónyuges. Pues sí, porque yo no tengo esta vida, pero bueno, he convivido eh, todo mi sacerdocio con casados, los he escuchado muchas veces y sé qué difícil es ahorita, sobre todo en estos tiempos, por ejemplo, mantener los hijos y educarlos bien. Cuántos dolores, cuánto sufrimiento representa para los esposos el tener sus hijos y mantenernos en el buen camino. Está dificilísimo ahorita. ¿Eh? Pero bueno, son los retos que nos toca vivir a nosotros. Dice el Papa, en todos los tiempos ha habido estos problemas de conciencia, eh, hablando del tema de generar la vida. Y dice, pero en la sociedad actual, pues hay algunas cuestiones que se nos presentan y que, digamos, agravan estos problemas de conciencia a la hora de decidir o de querer pensar es conveniente que venga otro hijo, no es conveniente. El Papa habla, por ejemplo, del desarrollo demográfico. Recordemos que en aquel tiempo ya se estaba vendiendo la idea de que el mundo estaba sobrepoblado, de que la cantidad de personas aumentaba en un modo que iba a ser imposible mantener en el futuro. No hay tanto, no había tantos recursos naturales, es lo que se decía, no es la verdad, pero se decía eso y se sigue diciendo ahorita, ¿verdad? Que Sí, no hay suficientes recursos naturales, sí. Adelante. la sesión pasada hablamos de Malthus y Exactamente. hablamos de todas las corrientes de feminismo, hablamos de Margaret Sanger, de todo la eutanasia, de todas estas corrientes que lo que quieren es recursos, o sea, Bueno, los ese ricos antecedente, sobre... es muy ¿Cómo? importante ese antecedente. Lo que quiero decir es que si ese video está en el canal, pues yo recomendaría mucho a los que nos están oyendo que vean ese video del que está hablando Janine, porque ese antecedente es muy importante también. Eh, entonces, el Papa dice también, las condiciones de trabajo y de vivienda se ponen cada vez más difíciles. Pero yo me pongo a pensar, qué difícil es para una familia ahorita hacerse de una casa propia, cuando es lo más básico, lo que necesita una familia, pero tienen que endeudarse por años, por muchos años, hasta por 20 años, para El poder tener un sistema. lugar. Y luego, yo sé que mucha gente, hay mucha gente que vive en pobreza en nuestro país, por ejemplo, y se endeuda años para tener una casita chiquita, porque es lo único que puede pagar, no puede pagar más. Esto es parte también del desorden que hay en la organización de la economía, del desorden también que hay en la política, ¿no? Estas injusticias, pero bueno, es una Y un realidad poco una manera de control, también. porque si yo pongo jornadas de trabajo enormes y pongo desigualdad y voy a poder controlar a la población. Entonces voy a tener sectores
que van a hacer el trabajo que yo no quiero, voy a tener sectores en los que van a descuidar a la familia por estar trabajando y entonces les voy a ofrecer bienestar a cambio de tener hijos. O sea, es todo un sistema de Sí. desarrollo en donde lo único que les interesa es el dinero. Claro, todo o muchas cosas están en función de la economía. Hasta la religión la quieren poner en función de la economía, pero eso no lo tenemos que permitir. Pero es verdad, desgraciadamente todo está en función de la economía y los que tienen el poder a mero arriba, ¿verdad? Hay un sector de la población que le tienen el pie en el cuello, son la gente más pobre, ¿verdad? Que ellos no pueden aspirar a muchas cosas porque simplemente no lo pueden pagar. Y a los que tienen un poquito más de dinero los tienen controlados por el consumismo, ¿verdad? Siempre ofreciéndoles el carro más nuevo, la casa más nueva, el aparato electrónico más novedoso, etcétera, ¿verdad? Y también es gente que está de todos modos siendo una marioneta de los que controlan o quieren controlar el orden del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Y los ricos, los más con el cuello, ¿por qué? Porque no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Así es, así Y, es. y ahí hay un riesgo mayor. Es verdad, es verdad. Y hay mucha gente que, bueno, vamos a llegar a ese punto, pero pues que hay gente que pudiendo tener más hijos, teniendo lo necesario para darle a Dios más vidas, pues prefiere tener perros, prefiere tener mascotas, prefiere pasearse más, etcétera. Pero bueno, ese es un poquito el contexto que estamos viviendo hoy, que el Papa Pablo VI habla de esos problemas económicos, habla también en el cambio en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, ¿verdad? Eso estaba pasando ya en los 60s, se estaba pidiendo que la mujer saliera de la casa. En parte, sí sabemos, porque la iglesia siempre ha valorado el papel social de la mujer. O sea, siempre se ha valorado. Tenemos reinas que fueron santas. Tenemos el ejemplo de Isabel la Católica, ejemplo, o sea, para nada, Isabel la Católica era una mujer reprimida, y uno puede decir, bueno, o sea, era una reina, sí, pero la verdad es que estaba en una cultura cristiana, y si la cultura de verdad hubiera sido tan machista como se dice, entonces no le hubieran permitido hacer nada a la reina Isabel. Y así, tenemos en la historia grandes mujeres dentro de la iglesia. La iglesia ha reconocido siempre que la mujer tiene algo que aportar a la sociedad, ¿verdad? Pero lo que pasó en aquella época y sigue pasando ahorita es que la aportación tan fundamental de la mujer en la educación de sus propios hijos ya no se valora. Entonces, ahorita casi es un privilegio. Si eres un hijo, casi es un privilegio que te esté cuidando tu propia mamá. Yo creo que contados son o muy pocos los que tienen ese beneficio hoy. Tantos niños son cuidados por las abuelas, que digo, mis respetos para las abuelas, pero en el orden natural de las cosas, las abuelas no son las que están hechas para educar los hijos, ¿verdad? Y para cuidarlos. Y luego las guarderías, pues no se diga, es otro tema que tiene todavía más complicación, por lo menos la abuela es familia, ¿verdad? Pero pues las guarderías son negocios. Entonces, pues sí, vemos que hacia dónde llegó aquel pensamiento, ¿verdad? De tener que sacar a la mujer de la casa y todas las consecuencias que esto puede tener. Y esto que estoy diciendo de ninguna manera se opone a que la mujer tiene un papel en la sociedad insustituible. Ningún varón puede sustituir el papel de una mujer. Eso lo sabemos y la iglesia lo ha enseñado siempre. También habla de progresos estupendos que se dieron para controlar las fuerzas de la naturaleza. Entonces dice el Papa, bueno, si el hombre es capaz de controlar si llueve o no llueve, es capaz de manipular las especies para producir mejores alimentos, bueno, que no es correcto que el hombre use su inteligencia también para encontrar otros caminos para regular la natalidad. Esa era la pregunta, ¿no? Entonces dice el Papa. Y apela a la ciencia, ¿no? Apela a la Exactamente. ciencia.
Exactamente, si la ciencia nos la dio Dios y es puesta la ciencia es la aplicación de la inteligencia humana, bueno, ¿por qué no la podemos aplicar también en este campo? Si nuestra inteligencia nos ha hecho descubrir, inventar la píldora anticonceptiva, ¿por qué no usarla? Otras. Entonces eran los planteamientos que yo creo que es válido preguntarse estas cosas, ¿verdad? Y el Papa lo pone allí. Y luego dice, no será indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios, algunas veces heroicos. O sea, la vida de los hombres ha cambiado tanto que tal vez las normas éticas del pasado ya no corresponden a el modo de vida de hoy. Ese es un argumento que mucha gente se traga acríticamente. Yo he visto papás que cometen de verdad errores graves en la educación de sus hijos y simplemente dicen, es que estamos en otros tiempos. Es que ya los tiempos cambiaron. Ahora, los tiempos Renunciando. cambiaron. Los tiempos cambian, pero la naturaleza humana no cambia. Los tiempos cambian y bueno, para un cristiano los tiempos podrán cambiar, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y su verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, eso de los tiempos cambian, pues no es un argumento de alguien que tiene un pensamiento más crítico. Es un argumento de alguien que no piensa por sí mismo, ¿verdad? Que simplemente asume lo que le van presentando. Que se derrotó, porque es muy fácil decir, me toca educar a mis hijos en un mundo donde está todo en contra y yo voy a ser más fuerte. Sí. Voy a darles los principios y no me voy a descuidar. Así es, así es. Entonces dice el Papa también, no se podrá admitir que la intención de la fecundidad menos exuberante, pero más racional, transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos. Ahorita explica mejor la pregunta. Dice así, no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal, más bien que a cada uno de los actos. Esta pregunta es muy interesante. En otras palabras es esto. No valdría como algo positivo delante de Dios que un matrimonio le diga, Señor, no estamos cerrados a la vida. Vamos a darte hijos, los recién casados, o ya te hemos dado hijos. Entonces, no podemos decir que fue un matrimonio cerrado a la vida. Entonces, tenemos, en principio, nuestro matrimonio está o estuvo ya abierto a la vida, pero en los actos conyugales concretos, no todos tendrían que estar abiertos a la vida. Digamos que sería una apertura a la vida en general, pero no en cada acto concreto conyugal. Es una pregunta bastante justa de hacer, creo yo, a la que el Papa va a contestar más adelante. Pero me parece una pregunta bastante interesante. Luego dice el Papa que al magisterio le compete dar una respuesta a todos estos interrogantes, estos planteamientos. Al magisterio le toca dar una palabra. Y bueno, ya el Papa dice que corresponde a su autoridad también, a la autoridad magisterial de la Iglesia, interpretar incluso la ley natural. Y tiene razón, porque sencillamente la ley natural viene de Dios. Y el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Cristo es Dios. Así es que la autoridad que se le dio a los apóstoles para enseñar en el nombre de Dios la verdad, pues incluye también la autoridad para interpretar la ley natural. Eso lo dice el Papa. Y comienza también a hablar de esta historia de la comisión que ya mencioné un poquito, ¿verdad? Que él puso a trabajar la comisión que el Papa Juan XXIII había establecido en el tiempo del concilio y trabajaron por varios años. Era una comisión interdisciplinar en la que había también matrimonios, especialistas en diversas ciencias. Y bueno, el Papa estaba esperando la respuesta de esa comisión para que ellos lo ayudaran, lo iluminaran, para que diera una palabra autorizada para todos los fieles.
Luego también dice que recibió el parecer de un buen número de obispos. Yo sinceramente no tengo el dato si todos los obispos del mundo fueron consultados al respecto o solamente algunos por iniciativa propia le mandaron al Papa su parecer, pero el hecho es que aquí menciona que hubo obispos que se comunicaron con él pues para hacerle ver su punto de vista. Luego dice, hablando de la respuesta del magisterio, el Papa dice que en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios. O sea, al final la comisión no tuvo un acuerdo unánime. Ahora, lo que se sabe es que realmente la comisión, la mayoría, terminó proponiéndole al Papa que diera luz verde para el uso de los anticonceptivos, ¿verdad? No todos estuvieron de acuerdo. El Papa no nos menciona así en la encíclica, dice que no había acuerdo, pero más adelante dice también, porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. O sea, hubo quienes en la comisión estaban proponiendo soluciones que son opuestas al magisterio, no de ahorita, que quede claro. El Papa Pablo VI, en Humane Vitae, realmente confirma una enseñanza que él dice que ha sido una enseñanza constante de la Iglesia. Entonces, esto también es importante, sobre todo porque cuando los católicos no tienen mucha formación, piensan que la Iglesia se gobierna como los gobiernos civiles, ¿verdad? Dependiendo del partido en turno, es la línea que se va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, si viniera un papa progresista, pues podría cambiar un montón de normas, incluso de mandamientos, ¿verdad? Y luego si viene un papa conservador, pues vamos para atrás, ¿verdad? No, la Iglesia no es así. La Iglesia, hay algo de política en la Iglesia porque la Iglesia es una institución humana, pero la Iglesia es una institución también divina por su cabeza que es Cristo y por eso, por esa cabeza la Iglesia es santa y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es quien guía la Iglesia. Así es que si la Iglesia se rigiera por la votación de todos nosotros, entonces sería la Iglesia de los hombres, no sería la Iglesia de Dios. ¿Y qué sentido tiene pertenecer a una religión de hombres? Nosotros recibimos una doctrina como regalo de Dios y el que se dice católico se supone, con el hecho de decir yo soy católico, se supone que acepta esa doctrina revelada por Cristo a los apóstoles, dada a la Iglesia en custodia. El católico acepta esta doctrina y la acepta porque sabe que Dios nos ama con amor infinito y que Dios no se engaña a sí mismo ni nos puede engañar, ¿verdad? Entonces, los papas y los obispos no inventan la doctrina, no pueden quitar cosas de la doctrina, no le pueden añadir, no la pueden corregir, no pueden cambiar. Al Papa y a los obispos les toca, y a todos los católicos en general también, en un grado menor, nos toca custodiar el depósito de la fe tal como los apóstoles lo transmitieron a sus sucesores. Eso es lo que hace la Iglesia. Por eso el Papa dice aquí, hablando del magisterio, es magisterio de la Iglesia con constante firmeza, o sea, lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Entonces, al Papa Pablo VI le dan los resultados la comisión y dice, aquí hay algunas cosas que no coinciden con lo que la Iglesia siempre ha enseñado, entonces no puedo simplemente palomear, darle el visto bueno y decir, ándale, ya publíquenlo, no. Dice aquí, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asiduas plegarias que ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. O sea, el Papa no lo tomó a la ligera. Sabía que él tenía una autoridad, pero que sabía que su autoridad está al servicio de la verdad. No es un político que quiere ganar votos. De hecho, el pobre no ganó votos con esta encíclica, ¿verdad? O sea, ya nunca volvió a escribir otra encíclica. El Papa Pablo VI vivió 10 años más
Nunca y en más. 10 años más no volvió a escribir otra encíclica, porque esta encíclica Humanae Vitae fue rechazada lamentablemente en muchos círculos eclesiásticos, rechazada por gente de la jerarquía eclesiástica y también por muchos laicos y por muchos matrimonios. Pero bueno, él se pone en oración, dice una madura reflexión, asiduas plegarias, dice, ahora sí voy a dar una palabra, una respuesta a estas graves cuestiones. Y bueno, el siguiente punto, que así como va en la encíclica, dice principios doctrinales, una visión global del hombre. Pues el Papa dice que esta cuestión de la natalidad debe de responderse, pero contemplando al hombre en toda su integridad, no tomando en cuenta nada más algunos aspectos reducidos de lo que es la vida humana y de lo que es el hombre. Si queremos responder cualquier problema humano, cualquiera, tenemos que tomar en cuenta lo que el hombre es, su origen, su fin, el plan que Dios tiene para el hombre. La revelación nos da una visión integral de lo que es el ser humano y es a la luz de esta visión integral del ser humano, no de una visión reduccionista. Por ejemplo, hay visiones reduccionistas que toman en cuenta solamente lo material o solamente el Lo bienestar, biológico. lo biológico, lo económico, lo político, lo psicológico. Entonces el Papa dice, no, hay que tomar en cuenta todos los aspectos del ser Y humano. estoy segura, padre, que la gente que nos ha ido siguiendo en estos 15 programas está cayéndole el 20 de este hombre originario, de Adán y Eva, cómo confiaban, cómo tenían todos estos dones sobrenaturales y preternaturales, cómo vivían en el paraíso y cómo el desconfiar de Dios, ¿no? O sea, la serpiente que les dice, seréis como dioses, y vemos toda esta técnica y esta ciencia que corrompida que quiere apropiarse de la vida y que quiere decir, yo decido, en mi cuerpo tú no creas, yo decido cuándo, tú no eres señor de mi vida. Y fue ese rompimiento. ¿Y cuál era el primer mandato? Creced y multiplicaos, someted la tierra. ¿Para qué? Porque aquí está todo mi amor, todos los dones que les doy. Así es. Fue las primeras palabras de Dios al Hombre, hombre y a la mujer: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. así es. Y después del pecado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con respecto al llamado que tienes? A ser imagen y semejanza. ¿Dónde estás con tu corazón cerrado? Cerrado al amor, cerrado a los dones, cerrado a la gracia y a la vida. Entonces, todos nos podemos preguntar ahora esto, ¿no? ¿Dónde estás? Porque yo sabía dónde estaban Adán y Eva, Sí, pero claro, nosotros, claro. era una pregunta desde nosotros, ¿dónde estoy hoy ante este mandato del Señor de crecer y multiplicaos, dar hijos a Dios? Así es. Perdón, Padre, No, 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 prosiga. no, creo que embona perfecto con lo que estamos comentando, ¿verdad? Y esto de escuchar a Dios es muy importante. Adán y Eva pecaron, engañados por la serpiente, pero que quede claro que fueron engañados culpablemente. Sí. ¿Por qué? Porque habían escuchado a Dios, exactamente. Sabían lo que Dios había dispuesto y luego escucharon la voz contraria y decidieron creerle a la voz contraria. Aquí, en este tema de la paternidad responsable, del amor conyugal, de la decisión sobre si tener otro hijo, no tenerlo ahorita, posponerlo, también los esposos debieran escuchar primero la voz de Dios y si hay voces contrarias, pues hay que descartarlas. Y vuelvo a decir, porque esto quiero que quede claro a los que nos están escuchando, no es la doctrina de la iglesia que
los matrimonios tienen que tener todos los hijos que físicamente puedan tener. Esa no es la doctrina católica. O sea, aquí no estamos hablando de que la mujer tiene que estar embarazada cada año, ¿verdad? No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de un designio original de Dios, una apertura a la vida que todo matrimonio debe tener, porque para eso Dios instituyó el matrimonio. Y me encanta, padre, cuando usted utiliza el término paternidad responsable. Sí. Porque generalmente en el mundo se utiliza planeación familiar, que viene desde yo mando aquí. Claro. Pero paternidad responsable es ser padres, ser hijos primero, reconocernos hijos, reconocernos dependientes de Dios, que es amor y que se dona a nosotros. Y entonces yo puedo ser responsable de cara a Dios. Así es. Así es. Sí, eso es muy importante. Yo creo que es que esto es muy católico, muy cristiano. El cristiano debe buscar la voluntad de Dios, no su voluntad. Y debe buscar conformar su voluntad a la voluntad de Dios. Porque Dios sabe mejor que nosotros que nos conviene. Ninguno de nosotros es tan listo que pueda hacerse un proyecto para sí mismo mejor que el que Dios tiene. Dios siempre sabe más. Y Dios sus planes superan totalmente los nuestros, totalmente. Así es que sí, un cristiano inteligente va a tratar de hacer lo que Dios quiere, aunque de momento no le agrade. Eso puede pasar. De momento puede la voluntad de Dios no agradarnos. Pues el Señor mismo estaba diciéndole a su padre la noche antes de entregar su vida: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no, hágase tu voluntad. Entonces se vale decir, Padre, Dios mío, se me está haciendo muy complicado lo que me pides. O como la Virgen, ¿cómo será posible esto si no conozco varón? Preguntar. Pero hágase. Pero hágase tu voluntad. Exactamente. De eso se trata toda la vida cristiana, de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, volvemos aquí a la encíclica. Dice que hay algunas perspectivas reduccionistas, desde lo biológico o lo psicológico, lo demográfico, lo sociológico. Y el Papa dice, no, tenemos que tratar el tema desde una perspectiva integral de lo que es el hombre. Luego, dice que pues las objeciones vienen principalmente desde dos raíces. Las objeciones a la doctrina católica, que la doctrina católica va a ser, es ilícito recurrir a los anticonceptivos. Es ilícito. Esa es la doctrina católica. Vamos a detallarlo después, más adelante, pero bueno, las objeciones a esto vienen principalmente, dice el Papa, dos raíces: el tema del amor conyugal y el tema de la paternidad responsable. Entonces, los que son contrarios a la postura de la Iglesia ponen el amor conyugal como una razón para decir que la pareja debe o es muy conveniente que use anticonceptivos por lo siguiente, por lo que ya mencioné hace algunos minutos. Si la pareja, esta es la idea, si la pareja tiene una vida sexual más activa, lo que permiten los anticonceptivos, ¿verdad? Toda su relación matrimonial va a ser mejor. Ese es el punto. A mayor número de encuentros sexuales, mayor amor conyugal. Y si en esos encuentros no hay la preocupación porque vaya a venir un embarazo, pues entonces se va a tener una vida sexual más plena en el matrimonio. Y ahora diga lo que dice el Papa, porque es impresionante, ¿no? ¿Cómo fue profético? Claro. Ahorita vamos a llegar más adelante, como el Papa dice, a ver, ok, ¿quieren tratar del amor conyugal? Vamos a ver qué es el amor conyugal. Vamos a sentarnos a pensar, que es algo muy importante, ¿eh? Ahorita hay que sentarse a pensar. Desgraciadamente, mucha gente no quiere pensar en los temas, quiere respuestas rápidas, ¿eh? Y entonces quiere en un video de 1 minuto que le den la respuesta, no.
pues, Dios nos dio inteligencia, la inteligencia la tenemos que poner a trabajar, y hay que sentarnos a pensar en el tema. Y esto es lo que hace el Papa Pablo VI. Ok, hablemos, no le saca la vuelta al punto si dice, muy bien, vamos a hablar de lo que es el amor conyugal y vamos a hablar de lo que es la paternidad responsable. Vamos a definirlo, vamos a especificarlo para luego no sacar conclusiones equivocadas. Por el lado de la paternidad responsable, pues bueno, ya los eslogans de siempre, ¿no? Pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, eres un padre responsable si tienes pocos hijos, porque entonces vas a tener el dinero suficiente para mantenerlos, para procurarles una mejor educación, también más distracciones o más diversión, y les vas a dar más de tu tiempo. Todo eso fue una mentira. Todo eso fue una mentira. Hoy tenemos más suicidios de jóvenes que antes. Y son hijos de familias que tienen dos. Y más vacíos, Es que porque entre más placer y más más mundo descuidados, material, más vacío. ¿sí? Más descuidados también, como decía ahorita, o sea, ahorita la mayoría, o bueno, no sé, no quiero decir una mentira tampoco, pero un buen número de los niños y de los jóvenes de nuestro tiempo aquí en nuestro país no come la comida de mediodía con papá y mamá. No sabe lo que es comer con papá y mamá la comida de mediodía. Porque papá y mamá no están. Así es que eso de pocos hijos para darles mucho sí se cumplió, pero era para darles mucho a las empresas. Era para eso. Para darles, los papás les dan todo el tiempo a la empresa y una miseria de su tiempo a sus hijos. ¿Verdad? Y lo que el hijo más necesita, cualquier psicólogo, porque ahorita, híjole, desgraciadamente también, cualquier psicólogo sensato, Católico. o sensato por lo menos, o menos. de buena voluntad que busca la verdad, pues, va a decir que el niño, la niña, lo que más necesitan es la presencia de papá y mamá, la cercanía, tiempo. De calidad. Sí, y no engañarnos con esto de que yo les doy calidad a mis hijos, les doy 5 minutos de calidad. A ver, una comida no la puedes, de calidad no la vas a hacer en 5 minutos. Ajá. La comida rápida no es de calidad. O sea, es un error pensar que sin cantidad puede haber calidad. Ese es un error. Tú, papá y mamá que me estás escuchando, tienes que saber que tú, si quieres darle a tu hijo calidad, tienes que darle cantidad también de tiempo, tienes que ingeniártelas. Es difícil, sí, pero ahí va a estar tu felicidad. Yo como sacerdote les puedo decir una cosa, y pues es parte del tema de todos modos. Ya Janine me dijo que podemos tener algunos programas más. Sí, para hablar de este encantados, tema. Pero felices. miren, yo como sacerdote puedo dar este testimonio. Yo he conocido gente, pues a los padres nos toca asistir a la gente al final de su vida. Nos toca asistir a los enfermos cuando están muriendo. Y yo he visto pues digamos, dos clases de muertes, por decir así. Los que mueren preocupados por el desastre de vida que llevan sus hijos. Y ese es un dolor con el que se mueren. Y sobre todo porque saben que fue debido a que en su momento no los atendieron, no los educaron, no los acercaron a Dios, no les dieron el tiempo que necesitaban, sino les dieron nada más el dinero, las cosas materiales. Saben que fue precisamente por eso, por ese error, que ahora la vida de sus hijos es un desastre. Y por más que les hable a esas personas de la misericordia de Dios, de que Dios todo puede perdonar, no se quedan satisfechos porque saben que cometieron un error irreparable, pero desgraciadamente lo ven hasta que les llega la muerte o hasta que son ancianos. Les cae el 20, como se dice, de todo esto. Y he visto morir gente que está a veces en fuertes dolores de una enfermedad terminal y que dicen, padre, estoy listo. ¿Por qué? Porque estoy en paz, porque mis hijos todos tienen una buena vida. Hice lo que tenía que hacer. Como dijo el Señor, todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así, con esa paz, se muere esa gente que sabe que hizo lo que tenía que hacer cuando sus hijos eran pequeños, que les dio el tiempo, que los supo educar, que los supo disciplinar, que es muy importante también eso, que los acercó a Dios. Y entonces es el premio que van a tener los padres en su ancianidad.
Qué terrible es que una persona, además de las tribulaciones propias de la edad adulta, que pueden ser enfermedades, que puede ser la pérdida de ciertas capacidades, todavía tengan que sufrir porque sus hijos tienen una vida desastrosa. Y es mucho mejor, mucho más llevadera una vejez, una ancianidad, un retiro, como decimos ahora, y una despedida de este mundo también. Es mucho más fácil cuando sabes que hiciste lo correcto y estás viendo los frutos. Entonces, papá, mamá, que me estás escuchando, tienes que saber que ahorita tienes una oportunidad privilegiada mientras tienes tus hijos chicos. Atiéndelos, acércalos a Dios. No es nada más engendrarlos, hay que acercarlos a Dios, educarlos. Eso también es darles vida. Lo vas a disfrutar en el futuro, pero no desistas. Ahorita es muy difícil educar los hijos. Hay tantos peligros que los acechan, pero lo peor de todo es cuando los hijos están acechados por tantos peligros y los padres están en la luna, pensando en la siguiente casa que van a comprar, o pensando en a dónde se van a ir de vacaciones, o pensando con quién se van a tomar el café en la tarde, ¿verdad? Qué pena que están descuidando lo más importante, y el problema es que no se van a dar cuenta hoy, ni mañana, ni pasado. Se van a dar cuenta al final de su vida, y va a doler muchísimo, y no va a haber manera de recuperar el tiempo que hoy se tiene. Por eso es importante escuchar la sabiduría de Dios que nos enseña la Iglesia, y por ejemplo la sabiduría que hay aquí en la encíclica Humane Vitae. Entonces, bueno, vamos a lo del amor conyugal. Sí. Dice el Papa, ok, vamos a hablar del amor conyugal. Dice, muy bien, ese es como, digamos, un tema que se presenta como objeción o como razonamiento, como razón para favorecer el uso de anticonceptivos. Y dice que el amor conyugal tiene 4 características, tiene estas características. Es ante todo un amor plenamente humano. Y esto plenamente humano es muy interesante, es un amor sensible y espiritual. O sea, no podemos reducir el amor conyugal a una pasión erótica. No podemos y no debemos reducir el amor conyugal a impulso sexual. Hay gente en nuestro tiempo, y no nada más casados, también solteros, que confunden amor con pasión. Que confunden impulso sexual, la atracción sexual que puedan tener hacia una persona, la confunden con amor. Eso les pasa mucho a los jóvenes hoy, porque no hay quien los eduque, porque no los educamos en el amor. Entonces, el amor no es nada más el impulso sexual hacia el otro, no es nada más la emoción, ni siquiera es la emoción que podemos sentir hacia una persona. El amor puede incluir la emoción, ¿sí? Y de hecho muchas veces lo incluye, pero no siempre. O sea, hay días en que los esposos están peleados, no se quieren ver el uno a otro, o sea, no hay la emoción, pero el amor ahí está, porque ahí están en la casa, no están renunciando a la vida matrimonial, están diciendo, oye, hay un problema, no lo hemos arreglado, no lo estamos llevando bien, está difícil la cosa, pero está la decisión de quedarse allí. Entonces ahí tenemos el amor, aunque no haya la emoción en esos momentos. Entonces dice aquí, es un amor plenamente humano, sensible y espiritual, porque recuerden que los seres humanos somos alma y cuerpo. No podemos reducir el amor a lo que es del cuerpo. El amor es algo más grande, en la que está involucrada el alma de la persona con sus facultades más elevadas. En la visión antropológica del cristianismo, sabemos que el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo, que no tengo tiempo de explicar lo que significa eso, pero somos alma y cuerpo, no somos pura alma ni puro cuerpo. Pero el elemento constitutivo humano más importante es el alma, porque es espiritual. Y el alma tiene 2 facultades o potencias o capacidades, ¿verdad? Para que se entienda, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia tiene como objeto la verdad, y la voluntad tiene como objeto el bien. Por eso estamos hechos para Dios, porque Dios es la suma verdad y el sumo bien. En nuestra constitución interna estamos hechos para Dios.
¿Mm? Para la verdad y para el bien. Y es usando la inteligencia y la voluntad que Dios quiere que tomemos nuestras decisiones. Libertad. No podemos decidir fundados en la emoción del momento, en el impulso del momento, y menos en la pasión del momento. De hecho, una persona madura, conforme va tomando decisiones cada vez más conformes con la verdad y con el bien, y no tanto por lo que le gusta, por sus preferencias, por sus sueños, etcétera. Pero hoy se habla de que tú puedes cumplir todos tus sueños, persigue todos tus sueños. No, yo digo, juzga todos tus sueños, evalúa tus sueños, a ver cuáles sueños son dignos de ser perseguidos y cuáles no. No es, dale rienda suelta a tus deseos, todo lo que tú quieras, sigue tu corazón. No. Para un cristiano no es sigue tu corazón, es sigue tu inteligencia, ¿verdad? Tu razón, lo que es razonable, lo que es verdadero, lo que es bueno. Sigue la voluntad de Dios, sigue los mandamientos. Cristo nunca dijo sigue tu corazón. Cristo dijo, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Eso dijo, ¿verdad? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. En otras palabras, yo sé más que ustedes, nos dice el Señor a nosotros, yo sé más que ustedes. No me vengan aquí a querer enseñar ustedes a mí, ¿verdad? Vamos a ser amigos si ustedes cumplen mis mandamientos. Queremos ser amigos de Dios, hay que hacer eso. Entonces, en la maestría de Ciencias de la Familia, el teólogo Tomás Melendo dice, un amor inteligente. así es, así es. El Sí, amor sea, que tenga ese filtro de la inteligencia, de claro, realmente reconocer quién soy para salir de mí mismo a donarme. así es. Sí. Padre, tenemos 5 minutitos. Bueno, pues terminamos esto. Pero les decimos que to be continuous, o sea, Sí, claro, varias sesiones nos va a hacer con mucho el gusto. gran honor el padre ya lo estoy comprometiendo, pero varias sesiones nos encantaría tenerlo porque es una riqueza su catequesis. Bueno, termino este tema del amor conyugal. Claro, claro. Es sensible y espiritual, lo que significa que el amor es un acto de la voluntad. Es muy importante que lo entiendan todos. El amor es un acto de la voluntad. No es sentir bonito necesariamente al otro. Por eso Cristo nos pide amar a los enemigos. Si el amor fuera la emoción, sería imposible cumplir el mandamiento. ¿Cómo voy a sentir bonito hacia alguien que me calumnió? No puedo sentir bonito. Y Jesucristo nos estaría haciendo una grave injusticia pidiéndonos esto. Pero el amor es una decisión de la voluntad. Yo puedo decidir saludar amablemente a quien sé que me ha tratado mal. Yo puedo decidir con mi inteligencia y mi voluntad no responder al que me está agrediendo, gritándome, diciéndome de maldiciones. Puedo decidir no responderle así, usando mi inteligencia y mi voluntad. El amor es un acto, es una decisión de la voluntad. Por eso puede permanecer, por eso lo que dice José, el amor acaba. Bueno, pues acaba si quiero, pero puedo seguir amando toda la vida si no quiero que se acabe, ¿verdad? ¿El amor es ciego? No, el amor no es ciego. Para eso Dios nos dio inteligencia. El que ama ciegamente en realidad no ama, está Se ama a siguiendo sí un mismo. impulso. O está siguiendo un impulso, una pasión o un impulso, una emoción, pero eso no es el amor. Luego, el amor conyugal es total, quiere decir que abarca a toda la persona. Los esposos se dan totalmente. El esposo dice, soy todo tuyo, la esposa dice, soy toda tuya, el esposo dice, te acepto toda a ti, y la esposa dice, yo te acepto todo a ti. Eso incluye, ese todo incluye tu fertilidad, tu fecundidad, ¿verdad? Entonces, el esposo se da todo a la esposa y le da su fecundidad. Y la esposa le da su fecundidad al esposo. Y se aceptan, el esposo acepta la fecundidad de la esposa y la esposa acepta la fecundidad del esposo. Es un amor total, es un amor fiel y exclusivo. No creo que tenga que insistir mucho en esto porque creo que estamos más acostumbrados ya a esta doctrina, y es un amor fecundo, obviamente. El matrimonio La vida. es una realidad de la naturaleza, y no porque lo diga la iglesia, sino antes, y aunque no hubiera iglesia, ya se entendía el matrimonio como una institución para dar la vida.
para procrear y educar los hijos. Entonces, el amor conyugal tiene que ser fecundo y por lo tanto tiene que ser abierto a la vida. Pero bueno, continuaremos más adelante, Janine, si usted me lo permite y me sigue invitando, con mucho gusto. Y espero que a los que nos están escuchando pues les haya quedado claro al menos estos numeritos de la encíclica que alcanzamos a comentar. Claro que sí, padre, ¿no? Bueno, preciosa sesión, de verdad es un privilegio. ¿En qué punto nos quedamos, padre? ¿Cuántos Bueno, avanzamos? vamos a continuar con el número 10. Con Avanzamos el 9. número 10. Sí, Avanzamos 9, pero bueno, pues ya veremos cómo nos va la próxima vez. está muy bien, padre. Pues le agradezco muchísimo y si quiere terminar con una oración, Así es, por vamos a favor. invocar a la Madre de Dios para que nos ayude a darle un sí a Dios en lo que nos pide. Recordemos que en toda vocación, la que sea, el matrimonio, el sacerdocio, los que se consagran a una vida de oración, en los monasterios, los misioneros que dejan su tierra, toda vocación tiene su cruz. Y cuando nos toca la cruz es cuando queremos resistirnos a decir sí. María dijo que sí en el gozo de la anunciación, pero sostuvo el sí al pie de la cruz. Y es lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? No hay vocación fácil y no hay gloria sin cruz. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María por todos nosotros, pero especialmente por los matrimonios que están pasando una cruz pesada para vivir la doctrina católica, para educar sus hijos, los que están sufriendo. Vamos a pedirle a la Virgen que a todos nos ayude a mantener nuestro sí, a no correr ante la cruz, sino mantenernos fieles con fe y con esperanza y con caridad. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, te damos gracias por el gran ejemplo que nos diste al decir estas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Enséñanos a ser esclavos del Señor. Enséñanos a reconocer que Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable, lo que le da gloria, lo que nos hace bien. Enséñanos a confiar aún cuando estemos tan bien como tú al pie de la cruz o colgados en la cruz como tu Hijo. Enséñanos a sostener nuestro sí en los momentos difíciles. Y haz que cumpliendo nuestros deberes, siendo fieles a la vocación que Dios nos ha dado a cada uno, aquí en la tierra podamos un día alcanzar los gozos del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Puedo dar la bendición? Sí, gracias, Padre, Que el Señor esté con ustedes. tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Fue un regalo, de verdad. Muchísimas Gracias. gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, hermanos de Mater Fátima.